si no me dejas pasar tiempo con mi ex, terminamos. Hola Reddit. Esto no es algo que suelo hacer, pero siento que necesito soltar todo esto porque ya no puedo más con lo que estoy viviendo. No sé si busco consejos, comprensión o simplemente desahogarme. Solo sé que, por primera vez en mucho tiempo, me siento confundido, traicionado y con una rabia contenida que no sé cómo manejar. Soy un hombre de 27 años, y hace casi un año empecé a salir con una chica que, hasta hace poco, creí que era la persona más especial del mundo. Su nombre es Mariana. La conocí en una cafetería donde ambos íbamos a estudiar. Ella cursaba psicología, y yo ingeniería. Coincidíamos siempre en la misma mesa, los dos con audífonos, mirando nuestros apuntes y fingiendo concentración, pero cada tanto intercambiábamos miradas. Fue de esas conexiones instantáneas. Recuerdo el primer día que hablamos. Ella dejó caer su bolígrafo cerca de mis pies y, cuando se agachó a recogerlo, nuestras manos se rozaron. Fue algo mínimo, pero se sintió como una chispa. Me miró, sonrió y dijo: creo que me debes un café por el susto. Y así empezó todo. Nos volvimos inseparables. Al principio era todo risas, conversaciones interminables y esa sensación de novedad que hace que todo parezca perfecto. Salíamos a caminar, hablábamos hasta la madrugada, cocinábamos juntos. Yo me sentía pleno. Pero desde el principio había algo, una sombra en la relación que nunca desapareció del todo. Su ex, Julián. El fantasma del ex no era que hablara del todo el tiempo, pero sí aparecía de vez en cuando en las conversaciones, como si estuviera flotando detrás de cada palabra. Decía cosas como: a Julián le gustaba el mismo grupo de música que tú. O, eso me recuerda a algo que hacíamos juntos. Y aunque lo decía con naturalidad, esas pequeñas frases me perforaban por dentro. Yo trataba de no darle importancia, pero con el tiempo se volvió imposible no notarlo. Un día, mientras veíamos una película, su celular vibró y apareció un nombre en la pantalla: Julián. Me quedé helado. Ella lo notó y bajó la mirada. No es lo que piensas, dijo rápido. Es que seguimos siendo amigos. Seguimos siendo amigos. Esa frase me sonó a excusa barata, pero no quise parecer controlador, así que solo asentí. No quería arruinar lo que teníamos por celos. Durante las semanas siguientes, cada vez que su teléfono sonaba, yo sentía una punzada en el pecho. Ella aseguraba que no hablaban tanto, pero yo sabía que lo hacían. Y lo peor es que ella ni siquiera intentaba ocultarlo. Una noche, estábamos cenando en mi apartamento cuando me dijo: ¿sabes? Julián me escribió. Me pidió que nos viéramos para tomar un café, dice que quiere hablar de cosas que no quedaron claras. Yo dejé los cubiertos sobre la mesa. ¿Y vas a ir?, pregunté. Ella dudó un segundo. Sí, quiero cerrar ese capítulo de mi vida. No me gusta dejar las cosas inconclusas. En ese momento debí decirle que no me sentía cómodo con eso. Pero no lo hice. Le dije: haz lo que necesites. Confío en ti. Mentí. La primera grieta esa noche no pude dormir. Me la imaginaba sentada frente a él, riéndose, mirándolo como me miraba a mí. Y aunque ella regresó diciendo que había sido solo una charla para despedirse bien, algo en su tono me hizo dudar. A partir de ese día, las cosas cambiaron. Ya no me abrazaba igual. Ya no buscaba tanto mis manos. Y cuando la miraba a los ojos, había una distancia, como si parte de ella estuviera en otro lugar. Intenté ignorarlo, pero la sensación se volvió insoportable. Hasta que una tarde, mientras estábamos en su casa, su teléfono vibró otra vez. No suelo revisar el celular de nadie, pero esa vez, no sé qué me pasó. Ella estaba en el baño, y el teléfono seguía vibrando. Tomé el móvil. Había un mensaje en WhatsApp que decía: ¿y si mañana almorzamos en el sitio de siempre? Me hace falta hablar contigo sin presión. Era de Julián. El sitio de siempre. Sin presión. Me hervía la sangre. Cuando salió del baño, traté de mantener la calma. ¿Estás hablando con Julián otra vez?, le pregunté. Ella me miró como si le hubiera dicho algo absurdo. Sí, ¿por qué? Ya te había dicho que somos amigos. Yo respiré hondo. No me parece correcto, Mariana. Si de verdad estás conmigo, ¿por qué necesitas seguir viéndolo? Ella me miró fijamente y me dijo una frase que todavía me retumba: si no me dejas pasar tiempo con mi ex, terminamos. Me quedé mudo. Ni siquiera grité. Solo sentí que algo dentro de mí se rompía. La excusa del pasado. Después de esa discusión, nos distanciamos. Pasaron 2 días sin hablarnos. Yo esperaba que ella reflexionara y entendiera lo absurdo que era mantener una amistad tan cercana con alguien que fue su pareja, pero lo que hizo fue lo contrario. Me llamó y me dijo con voz tranquila: he estado pensando, y quiero que entiendas algo. Julián fue una persona importante en mi vida. No quiero borrarlo ni hacer como si nunca existió. Yo le respondí: no te estoy pidiendo que lo borres, solo que pongas límites. Y ella contestó: tú también tienes pasado, ¿no? Entonces no seas hipócrita. No supe qué decir. Sentí que cada palabra que salía de su boca era un puñal disfrazado de argumento lógico. Seguimos juntos, pero algo ya estaba roto. A veces se quedaba en silencio, mirando el celular. A veces sonreía sin razón aparente, y cuando le preguntaba qué pasaba, decía: nada, solo estoy viendo memes.
Pero yo sabía que no eran memes. Las señales, todo empezó a sentirse raro. Cuando íbamos a algún lugar, ella se arreglaba más de lo habitual. Usaba un perfume distinto. Y había una distancia invisible que me gelaba. Una tarde, la vi escribiendo algo en su cuaderno y cuando entré a la habitación, lo cerró de golpe. Me dijo que eran apuntes de clase, pero después, cuando ella salió, lo abrí. No me siento orgulloso, pero la curiosidad me ganó. Encontré frases cortas, casi como pensamientos sueltos, porque siento que lo necesito aún. No quiero lastimarlo, pero no puedo mentirme. Julián siempre me entendió mejor. Leí eso y sentí que se me derrumbaba el piso. No era una simple amistad, no lo había superado. Y yo, solo era el reemplazo temporal. El día del viaje, poco después de eso, me dijo que tenía que ir a un retiro de la universidad, un fin de semana fuera de la ciudad. Dijo que era algo académico, con sus compañeros. Yo le creí, o al menos eso quise. El sábado en la noche me escribió: todo bien por acá. No hay señal en algunos lugares, pero te amo, nos vemos el lunes, corazón rojo. Me tranquilicé. Hasta que un amigo en común, que estudiaba en la misma facultad, me envió una historia de Instagram. En la historia se veía a Mariana en un restaurante, y justo al lado de ella, estaba Julián. No era un retiro académico, era un viaje con su ex. No sé describir lo que sentí, ni siquiera rabia. Era una mezcla de vacío, de humillación, de incredulidad. Llamé, pero no contestó. Le escribí, pero no respondió hasta el día siguiente. Su mensaje fue simple: podemos hablar cuando llegue, por favor no saques conclusiones apresuradas. Conclusiones apresuradas, como si verla con su ex fuera una ilusión mía. El lunes regresó. Me buscó y me dijo: por favor, no te pongas así. Sí, estuve con él, pero no pasó nada. Solo necesitábamos hablar y aclarar cosas. Yo no podía ni mirarla. Y tenías que mentirme, le dije. Ella bajó la cabeza. No quería que pensaras mal. ¿Qué esperabas que pensara? Que es normal que te vayas un fin de semana con tu ex. Ella empezó a llorar. Y ahí fue cuando me quebré. La abracé. No sé por qué lo hice, pero lo hice. Me dijo que me amaba, que yo era su presente, que Julián solo era una etapa que estaba cerrando. Y como un idiota, le creí. Durante un par de semanas todo pareció mejorar. Volvimos a reír, salimos al cine, incluso hicimos planes para viajar juntos. Pero esa tranquilidad duró poco. El segundo teléfono un día, mientras ella estaba en mi casa, su celular sonó, pero no era el mismo teléfono que usaba siempre. Era otro, uno negro, sin carcasa, viejo. Lo tenía guardado en su bolso. ¿Desde cuándo tienes dos teléfonos?, pregunté. Ella se tensó. Es el viejo, lo uso para algunas cosas de la universidad. Algo en su tono me pareció forzado. Y cuando salió a comprar algo, no pude evitar revisar ese teléfono. Había mensajes de Julián, mensajes recientes, conversaciones diarias, fotos de lugares donde habían estado, e incluso mensajes de voz donde él le decía cosas como: no puedo dejar de pensar en ti. Ojalá algún día podamos volver a lo que teníamos. Y lo peor, ella le respondía con corazones. Sentí un nudo en la garganta. No podía creer lo que estaba viendo. Todo el tiempo, mientras me juraba amor, seguía con él. Cuando volvió, le mostré el teléfono. No gritamos. No hubo drama. Solo silencio. Ella lo miró, suspiró y dijo: sabía que tarde o temprano lo ibas a encontrar. Esa frase me mató. Las excusas del miedo, no entiendes, me dijo. No es lo que piensas. Yo me reí con amargura. ¿De verdad vas a usar esa frase? Ella empezó a llorar otra vez. No es que te haya querido engañar. Es que tengo miedo. ¿Miedo de qué?, pregunté. De no saber quién soy sin él. Julián fue parte de mi vida mucho tiempo, y cuando terminamos, sentí que perdía una parte de mí. Pero tú me haces sentir diferente. Solo que no puedo soltarlo de golpe. Yo no podía creer lo que oía. Era como si intentara justificar su traición con poesía barata. ¿Entonces qué soy para ti?, pregunté. Ella me miró con los ojos llenos de lágrimas y dijo: eres alguien que me hace sentir paz, pero él es alguien que me hizo sentir fuego. Esa fue la frase que selló todo. Paz y fuego. Yo era la calma, él era el caos. Y ella, simplemente, no podía decidir. El silencio después del huracán. Nos distanciamos otra vez. Pasaron semanas sin hablarnos. Yo me juré no volver a buscarla, pero cada noche revisaba su perfil, esperando algún cambio, alguna publicación que me dijera que estaba mal, que me extrañaba. Nada. Hasta que un día, me escribió: podemos vernos, necesito hablar contigo cara a cara. Acepté. Nos vimos en el mismo café donde nos conocimos. Ella llegó con el cabello recogido, sin maquillaje, como en aquellos primeros días. Parecía nerviosa. He terminado las cosas con Julián, me dijo sin rodeos. ¿Y qué esperas que haga con eso?, le respondí. Solo quiero que sepas que me di cuenta de que él no me hace bien. Me quedé atrapada en un pasado que ya no existe. Yo la escuché, pero no podía confiar en ella. Era como si cada palabra suya viniera cargada de la sombra de una mentira anterior. Necesito tiempo, le dije. Y ella asintió. Nos abrazamos, y por un instante,
volví a sentir algo. No amor, sino nostalgia. El deseo de volver a cuando todo era simple. Pero dentro de mí, algo me decía que la historia aún no había terminado. El mensaje que lo cambió todo 2 semanas después, mientras intentaba concentrarme en el trabajo, recibí un mensaje de un número desconocido. El texto decía: «Sabes que Mariana nunca dejó de verme. Pensé que deberías saberlo». Sentí un escalofrío. Respondí: «¿Quién eres?». Y el remitente contestó: «No importa quién soy, pero puedo probarlo». Segundos después, me llegó una foto. Una foto reciente. Mariana y Julián juntos, en el mismo restaurante donde decían que solo hablaban de cosas del pasado. Pero esta vez, él tenía la mano sobre la suya. No podía negarlo más. Fui a su casa esa misma noche. Ella me abrió, sorprendida. «¿Qué haces aquí?». Le mostré el teléfono. Su rostro cambió. No dijo una palabra. Solo murmuró: «No tenías que enterarte así». No podía creerlo. Así de que me estabas engañando otra vez». Ella rompió en llanto, pero yo ya no sentía compasión. Solo una rabia fría, mezclada con tristeza. «¿Por qué?», pregunté. «¿Por qué jugar así conmigo?». Ella me miró, temblando. «No fue un juego. Es solo que, no puedo dejar de amarlo». Y en ese momento entendí que nada de lo que dijera iba a cambiarlo. El punto de quiebre: me fui. No grité, no insulté. Solo me fui. Durante los días siguientes, ignoré todos sus mensajes. Me escribió correos, me dejó notas en la puerta, incluso fue a mi trabajo. Pero no la recibí. No porque no la amara, sino porque ya entendí que amarla era lo que me estaba destruyendo. Pensé que todo había terminado. Pero justo cuando empezaba a recomponerme, una noche recibí un audio suyo. Su voz sonaba rota. «Por favor, escúchame una última vez. No quiero justificar nada, pero necesito contarte la verdad completa. No todo fue como crees. Déjame explicarte, te lo ruego». Y ahí quedé, con el teléfono en la mano, el corazón latiendo con fuerza, preguntándome si debía escucharla o simplemente borrarla de mi vida para siempre. Perfecto, aquí tienes el capítulo 2, final, 3.000 palabras, de la historia tipo Reddit. Ella dijo: «Si no me dejas pasar tiempo con mi ex, terminamos». No dormí esa noche. El audio de Mariana seguía en mi teléfono, sin reproducir. A veces lo abría, veía el icono del triángulo de reproducción y lo cerraba otra vez. No sabía si estaba preparado para escuchar lo que tenía que decir. Después de todo lo que pasó, ¿qué más podía revelarme? Que no solo me engañó, sino que también se rió de mí. Que todo fue una mentira. Pero algo dentro de mí, una mezcla de curiosidad y masoquismo, me hizo presionar play. Su voz empezó temblorosa, rota: «Hola, sé que no quieres escucharme, pero por favor no borres este mensaje. No sé ni por dónde empezar. No te imaginas lo difícil que ha sido para mí todo esto. Lo que hice está mal, lo sé, y no hay forma de justificarlo. Pero quiero contarte lo que realmente pasó. No por limpiar mi imagen, sino porque te lo mereces». Tomé aire. Mi cuerpo se tensó mientras seguía escuchando. «Cuando empecé contigo, yo creía que ya había superado a Julián. De verdad lo creía. Habíamos terminado hacía casi un año, y me juré que no volvería a repetir la historia con nadie. Pero entonces llegaste tú. Fuiste tan diferente, tan tranquilo, tan seguro de ti, que me hiciste sentir como si por fin todo podía ser estable. El problema es que yo nunca enfrenté lo que pasó con él. Terminamos, sí, pero no porque dejáramos de querernos, sino porque nos hacíamos daño. Era una relación llena de altibajos, celos, discusiones, reconciliaciones. Nos amábamos, pero a la vez nos destruíamos. Y cuando te conocí, pensé que podía reemplazar ese fuego con tu calma. Pero no sabía que una parte de mí todavía lo extrañaba, aunque me doliera admitirlo». Apagué el audio. Sentí un nudo en la garganta. Era como si quisiera justificar lo injustificable. Pero ella había enviado otro mensaje, más largo. Lo escuché también. Cuando él volvió a escribirme, me asusté. No porque quisiera regresar, sino porque me removió todo lo que creía haber cerrado. Quise enfrentarlo, hablar con él, y por eso te dije que quería verlo. Pensé que si lo hacía, si me despedía bien, podría soltarlo definitivamente. Pero cuando lo vi, todo volvió. No fue planificado. Simplemente lo vi y mi mente colapsó. Me confundí. Y aunque tú estabas conmigo, mi corazón seguía dividido. Intenté fingir que no pasaba nada, pero tú lo notabas, lo sé. No soy buena mintiendo. Y sí, te mentí. Seguí viéndolo. Te dije que era por amistad, pero no era verdad. No podía soltarlo ni a ti ni a él. Me sentía atrapada entre dos vidas, la que quería construir contigo y la que no terminaba de morir con él. Pausé otra vez. Había algo en su voz que no sonaba manipulador, sino agotado. Como alguien que por fin se estaba desnudando emocionalmente después de mucho tiempo mintiendo incluso a sí misma. Pero igual dolía. Cada palabra era una herida nueva. Seguí escuchando. El viaje que te dije que era académico, fue idea mía. No fue un retiro, fue un intento desesperado de cerrar un ciclo. Quise enfrentarme a él y decirle que ya no podíamos seguir. Pero cuando llegué allá, él fue, él. El mismo de siempre. Encantador, intenso, impredecible.
Y volví a caer. No pasó nada físico, pero sí emocional. Me senté con él, lloramos, hablamos de lo que habíamos sido, y cuando volví a casa, me di cuenta de que no podía seguir contigo sin serte sincera. Pero tampoco quería perderte. Por eso traté de aparentar que todo estaba bien. Cuando descubriste el segundo teléfono, sentí alivio, porque ya no podía más con la culpa. No lo defendí porque ya no había nada que defender. Sabía que lo había arruinado todo. Su voz se quebró al final del mensaje. Solo quiero que sepas que te amé, de verdad. Tal vez no como tú querías, pero te amé. Y si algún día puedes perdonarme, aunque sea solo un poco, quiero que sepas que lo lamento. Lo lamento por haberte arrastrado a mis fantasmas. Y ahí terminó. Silencio. Lo que vino después me quedé sentado escuchando el eco de sus palabras. No supe qué sentir. No era odio. No era compasión. Era vacío. Cuando uno escucha una verdad así, no hay lugar para el dramatismo. Solo una sensación de pérdida inevitable. Pasaron unos días. No respondí, pero ella insistió con un último mensaje de texto: voy a dejarte en paz. Solo necesitaba contarte todo. No busco que volvamos, solo que entiendas que no fue una burla. Fue miedo. Cuídate. No volví a saber de ella. Ni llamadas, ni mensajes, ni señales en redes. Desapareció. Y lo peor de todo es que, en el fondo, la parte más rota de mí quería que volviera. No para perdonarla, sino para entender cómo una persona puede decirte que te ama mientras mira hacia otro lado. El reencuentro pasaron casi 3 meses. Yo ya estaba saliendo adelante. Volví a salir con amigos, retomé mis rutinas, empecé a sentirme libre. Una tarde cualquiera, mientras caminaba hacia el metro, la vi. Mariana. Estaba sentada sola en una banca, con un libro en las manos. Se veía diferente, más delgada, más tranquila, pero con la misma mirada profunda que me había enamorado. Nuestros ojos se cruzaron. Por un instante pensé en pasar de largo, fingir que no la había visto. Pero algo me hizo detenerme. Me acerqué. Ella sonrió, nerviosa. Hola. Hola, le respondí. Nos quedamos en silencio unos segundos. Luego ella cerró el libro y dijo: no pensé que me hablarías. Yo tampoco. Hubo una pausa larga. El ruido de la ciudad alrededor parecía desaparecer. Ella suspiró. ¿Puedo contarte algo?, preguntó. Asentí. Después de lo nuestro, intenté volver con Julián. No supe si quería escuchar eso, pero no la interrumpí. Al principio fue como antes. Risueño, encantador, intenso. Pero duró poco. En menos de un mes volvió a ser el mismo de siempre, impulsivo, controlador, hiriente. Me di cuenta de que no lo extrañaba a él, sino la versión idealizada que tenía en la cabeza. Lo que perdí contigo fue real. Y lo arruiné por algo que solo existía en mi memoria. No dije nada. Ella bajó la mirada. Solo quería que lo supieras. Que si me equivoqué. Y que no espero nada de ti, de verdad. Solo quería agradecerte por no convertirme en una persona rencorosa. Por no responder con odio. Yo la miré y por primera vez no sentí rense. Sentí lástima. No de manera cruel, sino humana. Le respondí: no te odio, Mariana. Solo, me doliste. Pero eso ya pasó. Ella sonrió débilmente. Gracias. Eso es más de lo que merezco. Nos quedamos un rato así, en silencio. Y cuando me fui, sentí que, de alguna forma, el ciclo se había cerrado. Pero no todo terminó y una semana después, recibí un sobre sin remitente en mi buzón. Dentro había una carta escrita a mano. Era de ella. No sé si volverás a leer esto, pero necesitaba dejarlo por escrito. Cuando te conocí, creí que eras la persona que me salvaría de mis errores. Pero nadie puede salvar a quien no quiere sanar. Me aferré a ti como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio, y terminé arrastrándote conmigo. He empezado terapia. No por ti, sino por mí. Porque entendí que lo que hice no fue amor, fue miedo a estar sola. Julián representaba mi pasado, tú representabas lo que podía haber sido un futuro. Pero ninguno de los dos podía llenar el vacío que yo misma creé. Te pido perdón, no para que me perdones tú, sino para perdonarme a mí misma. Porque cada día pienso en lo diferente que habría sido si hubiera tenido el valor de ser honesta desde el principio. Ojalá encuentres a alguien que no tenga que elegir entre amarte o mentirte. Ojalá yo aprenda a no destruir lo que amo. Guardé la carta. No respondí. No porque no quisiera, sino porque no hacía falta. Su verdad ya estaba dicha. Reflexionan pasados 6 meses desde entonces. Y cada tanto, cuando paso por la cafetería donde nos conocimos, me viene a la mente aquella primera frase suya: creo que me debes un café por el susto. A veces pienso que todos tenemos un Julián o una Mariana en la vida. Alguien que llega, te revuelve el alma y se va, dejándote con una versión distinta de ti mismo. Más dura, más cautelosa, pero también más consciente. Aprendí que no se puede competir con un fantasma. Que si alguien necesita tiempo con su ex para cerrar ciclos, probablemente no está listo para abrir uno nuevo contigo. Y lo más importante, que amar no siempre significa quedarse. A veces amar es soltar a quien no sabe amarte sin lastimarte. Epílogo: hace poco me enteré, por una amiga en común, que Mariana se mudó a otra ciudad.
Está trabajando en un centro psicológico y ha estado enfocada en sí misma. No volvió con Julián. Y según me dijo esa amiga, lleva meses sin pareja, aprendiendo a estar sola. Cuando escuché eso, sentí una mezcla de alivio y melancolía, porque, a pesar de todo, me alegra saber que quizás aprendió algo. Y yo también. Ahora estoy conociendo a alguien nuevo. Nada serio todavía, pero es diferente. No me genera ansiedad ni dudas, solo paz. Y aunque parte de mí sigue marcada por lo que pasó con Mariana, ya no duele igual. Es una cicatriz, no una herida abierta. A veces la gente no es mala, solo está rota. Y cuando dos personas rotas se encuentran, pueden amarse con fuerza, pero también pueden destruirse sin querer. Mariana y yo nos amamos así, con amor sincero, pero con corazones en ruinas. Y aunque terminó mal, prefiero recordarla no por lo que hizo, sino por lo que me enseñó. Conclusión final, lo que no dije antes, después de todo, hay algo que nunca conté aquí. Una semana después de la carta, revisando mis correos viejos, encontré uno que me había enviado meses antes, cuando aún estábamos juntos. El asunto decía, por si algún día me odias. Nunca lo había abierto. El mensaje decía, sé que algún día vas a descubrir todo, y cuando eso pase, probablemente me odies. Pero quiero que sepas que no lo planeé. No quise herirte. Lo que pasó con Julián fue real, pero no como tú crees. Sí, me vi con él, sí, le escribí, sí, lo abracé, pero nunca volví con él completamente. Lo que hacía era buscar respuestas que no existían. Buscaba entender por qué lo seguía recordando, y terminé lastimando al único que me miró sin juzgarme.